Bienvenido de nuevo a otra sesión muy interesante de inglés y español. No se olviden dejar su comentario y sus likes. Empecemos, chicos. Vamos a ver lo que es 50 palabras relacionadas con hospitales y oraciones en inglés y español. Vamos directamente al grano. Hospital. Hospital. Tú vas a escuchar a muchas personas decir de que hospital. No, pero se dice hospital. ¿Ok? Doctor. Doctor. La C se convierte en una K suave. Nurse. Nurse. Patient. Patient. Emergency. Emergency. Ambulance. Ambulance. Surgery. Surgery. Appointment. Appointment. Prescriptions. Prescription. X-ray. X-ray. Blood. Blood. Treatment. Treatment. Medication. Medication. Examination. Examination. Diagnosis. 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 Operation room. Operation room. Recovery. Recovery. Anesthesia. Anesthesia. Ward. Ward. Intensive care. Intensive care unit. Que es unidades de cuidados intensivos. Maternity. 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 Pediatrics. Pediatrics. Oncology. 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 ¿Quién está por ahí conectado? Un abrazo. Oncology. Cardiology. Cardiology. Gynecology. Gynecology. Neurology. Neurology. Orthopedic. Orthopedics. Okay. Laboratory. Laboratory. Scanner. Scanner. Ultrasounds. Ultrasound. Blood pressure. Blood pressure. Pulse. Pulse. Temperature. Temperature. Respiratory. Respiratory. Bandage. Bandage. Si pudiese, mucha gente dice bandage, pues bandage. Cast. Cast es cuando te quieres hacer un problema en un pie, te ponen un yeso. Crutches. Crutches. Wheelchair. 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 Stretcher. Stretcher. IV drip. IV drip. Oxygen mask. Oxygen mask. Ventilator. Ventilator. Thermometer. 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 Scalpel. Scalpel. Surgery. Surgery. Etoscope. Telescope. ¿Qué coño es esto? Telescope. Telescope. Esa es la como es telescope. Telescope. Globe. Mask. Sanitizer. Sanitizer. Bien, aquí tenemos algunas oraciones. Bueno, chicos, quien está conectado aquí mismo puede entrar directamente aquí a este canal. Aquí van a encontrar todo. Ya saben que aquí van a encontrar todo el material que estoy aquí grabando. Así que ya saben, vamos a seguir con material. A este canal, miren, aquí. El canal de los idiomas. Ya saben. Sigamos abajo con las oraciones ahora, que son las más complicadas. Que creo que no quiero ni grabarlas porque están tan complicaditas estas. Bueno, vamos a ponerla pequeñita.
A ver si se pueden ver. Dice así. The hospital is busy today. The hospital is busy today. The doctor is examining the patient. The doctor is examining the patient. The nurse is taking the patient blood pressure. Que es como la enfermera está tomando la presión arterial del paciente. Call an ambulance. Call an ambulance. It's an emergency. It's an emergency. The surgery was successful. The surgery was successful. I have an appointment with the doctor tomorrow. I have an appointment with the doctor tomorrow. Recuérdense que esto es un inglés muy especial. No suelo impartir clases de este tema, pero bueno, ya hay que hacerlo hoy. The pharmacist filled with my prescription. The pharmacist filled my prescription. They are taking an X-ray of my arm. They are taking an X-ray of my arm. The doctor gave me a diagnosis. The patient is in the operation room. The patient is in the operation room. Recuerda que lo leo muy lento para que tú puedas también leerlo tranquilamente. She's recovering in the ICU. The anesthesia made me sleepy. The anesthesia made me sleepy. The nurse is checking my blood, my pulse. The nurse is checking my pulse. Recuerda, chicos, que pueden entrar aquí directamente. Aquí, miren. Aquí tienen todo el material. Ok. Sigamos con el inglés. Es un inglés muy importante de hoy, ¿eh? Así que sigamos. Ok. My temperature is normal. My temperature is normal. He's wearing a respiratory mask. He's wearing a respiratory mask. Que se puede traducir, él lleva una máscara respiratoria. They put a bandage on my wound. They put a bandage on my wound. Por favor, decime si se ve bien, por favor, que hay veces que no puedo ver bien esto, ¿eh? Aquí. They are transferring the patient on a stretcher. Que aquí dice, ellos están, pues, llevando al paciente a una camilla, stretcher. Viene el verbo stretch, que es como hacer estiramiento. The IV drip is delivering a medication. The IV drip is delivering a medication. El suero intravenoso está administrando la medicación. He's using an oxygen mask. He's using an oxygen mask. The thermometer shows a fever, okay? The surgeon is using a scalpel. The surgeon is using a scalpel. El cirujano está utilizando un bisturi, que no sé en qué carajo es bisturi, pero bueno, lo tenéis ahí. They are saturating the wood. They're saturating the wood. The doctor is listening to my heartbeats with a telescope. Yo no sé ni qué palabra es esta, en verdad que es un poco rara. Bueno, aquí. She's putting on gloves before the procedures. She is putting on gloves before the procedures. Everyone is wearing masks in the hospital. Everybody is wearing mask in the hospital. Recuerda que tú puedes decir hospital, se va a entender, pero lo correcto es hospital, ¿ok? The sanitizer is on the wall for the hands hygiene. The patient is undergoing physiotherapy. The laboratory is analyzing the blood sample. Y la última es,
The ultrasound shows a healthy baby. La ecografía muestra un bebé. Oh, ultrasounds. Ya sabes que ultrasounds es ecografía. Y hasta aquí llegó este pequeño video de hoy, campeones. Espero que les haya gustado. Gracias por vuestro tiempo y que nada. Bendiciones y deseo, además depende de ustedes. Pórtense bien, coman sano y tengan buena actitud. Adiós.